A diferencia de los engranajes rectos, existen dos pasos cuyos valores están dados en función del ángulo de inclinación de la hélice que forma el diente. El paso aparente o circunferencial, que se mide de la misma manera que en el piñón recto, o sea, sobre la circunferencia primitiva y perpendicularmente al eje del engranaje. El otro es el paso normal, que es la distancia perpendicular entre dos puntos homólogos de dos dientes seguidos, medidos también sobre la circunferencia primitiva. Como el paso circunferencial es perpendicular al eje del piñón y el paso normal es perpendicular a la hélice de los dientes, el ángulo de la hélice es igual al ángulo formado entre los dos pasos. Como aquí se forma un triángulo rectángulo, por trigonometría deducimos que el paso normal es igual al paso circunferencial multiplicado por el coseno del ángulo de la hélice. Como sabemos, el paso en los piñones es siempre igual a pi por su respectivo módulo. Reemplazando en la igualdad anterior los pasos, tenemos simplificando a pi y despejando el módulo circunferencial, este es igual al módulo normal sobre el coseno del ángulo de la hélice. Cuando el ángulo de la hélice es menor de 15 grados, el coseno del ángulo tiende a 1. Por tanto, la diferencia entre los módulos se hace despreciable. En algunos casos, debido a que la hélice tiende a ser una línea recta. Este es el caso de las coronas que engranan con tornillos sin fin. El cálculo de estas se realiza con las mismas fórmulas de los piñones rectos. Para los piñones helicoidales, el módulo de la fresa corresponde al módulo normal. Por tanto, si reemplazamos en la fórmula del diámetro primitivo el equivalente al módulo circunferencial, nos queda que el diámetro primitivo es igual al módulo normal por el número de dientes sobre el coseno del ángulo de la hélice. Las demás fórmulas del piñón recto son la base para las fórmulas del piñón helicoidal. Pero, utilizando el módulo normal en lugar del módulo circunferencial, por ejemplo, si se necesita construir un piñón helicoidal de módulo normal igual 3.5, 20 dientes con un ángulo de inclinación de la hélice de 30 grados a la derecha y un ángulo de presión de 14,5 grados. Reemplazando en la fórmula del diámetro primitivo, tenemos que es igual a 3.5
0.5 por 20 sobre el coseno 30 grados, o sea, 80.83 milímetros. El diámetro exterior es igual al valor del diámetro primitivo más 2 veces el módulo normal, lo que es igual a 87.83 milímetros. La altura del diente es 2.16 por el valor del módulo normal, lo que da igual a 7.56 milímetros. Entre mayor sea el ángulo de la hélice en una rueda helicoidal, su forma es más parecida a la de un tornillo sin fin. En consecuencia, el perfil del diente es más semejante al de los dientes de una cremallera. Por esta razón, la elección de la fresa se hace en base a un número ficticio de dientes mayor que el real y se calcula por la relación entre el número de dientes sobre el coseno al cubo del ángulo de la hélice. Es decir, 20 sobre el coseno al cubo de 30 grados. Como el coseno de 30 grados es 0.866, elevado al cubo resulta 0.64. Desarrollando la operación, nos da aproximadamente 31 dientes. Con este número de dientes y el módulo normal, seleccionamos la fresa. Inicialmente, habíamos visto que la hélice de un piñón helicoidal describe una curva evolvente sobre la superficie cilíndrica. Si consideramos sobre el cilindro primitivo de la rueda la distancia que avanza la hélice de un diente, al dar una vuelta completa se denomina paso de la hélice. Si desarrollamos el cilindro primitivo y la hélice de la rueda helicoidal, tenemos un triángulo rectángulo donde conocemos el ángulo de la hélice y la circunferencia primitiva. Esta es equivalente a 3/14 por el diámetro primitivo. Como ya sabemos, en un triángulo rectángulo, la tangente del ángulo de la hélice es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. De aquí podemos deducir que el paso de la hélice es igual a 3/14 por el diámetro primitivo sobre la tangente del ángulo de la hélice. En nuestro caso, el diámetro primitivo es 80.83 milímetros y el ángulo es de 30 grados. Reemplazando estos valores, tenemos que el paso de la hélice será igual aproximadamente a 440 milímetros. Para construir la hélice de una rueda helicoidal en la fresadora, es necesario combinar simultáneamente sobre la pieza un movimiento circular y otro rectilíneo.
Esto se logra a través de un tren de engranajes que establezca una relación cinemática entre el tornillo de la mesa y el uso. Bueno, aquí empieza a diferenciarse ya en relación con la fabricación de engranajes cilíndricos rectos, ¿no? Porque en el anterior solamente la mesa tenía que ir y venir para hacer el engranaje para los dientes rectos. En cambio aquí ya tiene que ir y girar, porque tiene que ser la hélice, se tiene que ir y además girar, así. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es transmitir o poner en relación de transmisión el husillo principal de la fresa que está aquí abajo con el husillo principal del cabezal divisor. De tal manera que cuando porque esto gira, ¿no? El husillo principal, ese husillo principal transmite el movimiento rotacional a al husillo del cabezal divisor. De tal manera que cuando la mesa avanza aquí, haga girar y haga la hélice. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, y para eso entonces hay que seleccionar este tren de engranajes. A esto se llama lira, y sobre esta lira hay que montar un tren de engranajes y para eso hay que seleccionar en función del paso de la hélice de acá y el paso del husillo y la relación de velocidades que tiene eso. En función de eso, acá les van a enseñar a cómo seleccionar ese engranaje. ¿Quieren continuar viendo o ahí nomás la paramos? Hola. Sí, Inge. ¿Quieren continuar viendo? Por mi Sí, parte. sí, que está bien. Bueno, Cuchillo del cabezal divisor a través del eje secundario. Este tren resulta de la relación entre el paso de la hélice a construir y el paso del tornillo de la mesa multiplicado por la relación de transmisión del cabezal. El paso de la hélice calculado es de 440 milímetros. El paso del tornillo de la fresadora es, en nuestro caso, de 5 milímetros. Y eso mides, ¿no? Esto calculas, se les ha enseñado cómo calcular, y esto mides en el husillo de la mesa, mides con un calibrador cuánto es el paso, que es la distancia entre filete y filete. constante del divisor es 40. Es que 40, veamos, es la relación de velocidades del cabezal divisor, que nos utilizamos, por ejemplo, para utilizar cuál va a ser el plato divisor, ¿se acuerdan? 40 sobre Z, ese es, a veces hay de 60, de 80, de 120, el más usado es de 40. Por lo tanto, el tren de engranajes es igual a esta fracción. Si descomponemos el numerador en dos factores y ampliamos la fracción 10 quintos por 10 décimos, resulta el tren compuesto de 4 ruedas. 2 conducidas de 44 y 100 dientes y 2 conductoras de 50 y 40 dientes. Previamente al fresado del piñón, y al igual que en los engranajes rectos, el material debe ser torneado a un diámetro igual al diámetro exterior calculado y a un espesor equivalente a la longitud. Una vez preparado el material, el montaje se realiza entre copa y punto, o entre puntos como en este caso, asegurándonos que los ejes del cabezal estén alineados con el eje de la mesa. Para el montaje del tren de engranajes, debemos tener en cuenta
que el eje conductor es el tornillo de la mesa. Y el eje conducido es el eje secundario del cabezal divisor. Sobre el soporte de este último colocamos la lira. En el eje de la mesa, una vez retirado el volante, va colocada la primera rueda conductora de 50 dientes. En el eje secundario, montamos la rueda de 100 dientes como última conducida. Sobre la lira debemos disponer dos ejes auxiliares. En el primero colocamos las dos ruedas restantes, es decir, la conducida de 44 dientes y la conductora de 40. Esta rueda conductora debe engranar con la conducida de 100 dientes. Como el piñón es de hélice derecha, colocamos en el otro eje auxiliar una rueda A ver, lo que nos dice es... Este es el esquema, ¿no? Acá nosotros tenemos el lucillo principal y el lucillo del cabezal divisor. Los tenemos que transmitir de acá a acá. Entonces hace conductora, conducida, conductora, conducida. Eso es lo que nosotros lo que el profesor nos ha enseñado, cómo seleccionar conductora sobre conducida por conductora sobre conducida. Entonces hay que hacer el montaje respectivo. Pero ahora aquí hay que ver si va a ser hélice a la derecha o hélice a la izquierda. Hay que girar. Si nosotros queremos hélice a la derecha y esto está girando, y si nosotros queremos hacer aquí, por ejemplo, hélice a la derecha, ¿no? Y resulta que, o sea, eso tiene que girar algo así, pero está girando a la izquierda, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar, ya sea entre este y este, o entre este y este, tenemos que colocar un engranaje loco. Que lo que sabemos que el engranaje lo único que hace es cambiar de sentido. Entonces, está girando a la izquierda, va a girar ahora a la derecha. ¿Está claro? Bueno, una vez que hacemos esto, que hemos hecho, hemos visto que está el sentido del hélice, ahora tenemos que girar la mesa horizontal, de manera horizontal, ¿para qué? Para que la fresa tiene que entrar por acá, no puede entrar por acá, tiene que entrar por acá, es decir, la fresa tiene que quedar aquí, algo así, con su cuchilla para este lado, ¿no? Es decir, la cuchilla tiene que estar, no puede estar así la cuchilla, ¿no? La cuchilla no puede, ¿cómo va a entrar así? Si esto va a girar así, le daría aquí en la esquina y ¿cómo lo va a romper? Lo va a romper el filo, ¿no? Si esto va a girar a la derecha y esto va a entrar, y este va a entrar así, esto va a entrar así, es que va a ser, le va a romper, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que entrar la cuchilla? Tiene que entrar así, tiene que entrar así, de tal manera que cuando este esté entrando, entre aquí directo al filo. Y para que este vaya por acá. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que girar la mesa de manera horizontal, el ángulo beta. ¿Se entendió? ¿Aló, se entendió? Sí, Inge, Sí. una duda. Hay una parte que no me quedó clara. Escúchame. Una parte no me quedó clara. Sí. Cuando hizo el cálculo para saber sobre los engranajes, o sea, cuando sacó eso de 100, 44 y 50, 40, si no me equivoco, o al revés, cuando tuvo esos valores, ¿cómo supo, o sea, cómo pudo saber cuántos engranajes iba a tener? Siempre O sea, tienes que esa poner parte 4, me hizo ¿no? confundir. Siempre tienes que poner mínimo 4. Tiene que ser conductora, conducida, conductora, conducida, porque no vas a llegar con 2 nomás hasta acá.
O sea, difícil que tengas un engranaje tan grandes acá para que directamente una sola pueda llegar. Pues tiene que ser siempre 4, conductora conducida, conductora conducida. Y después vamos a ver, y eso está en función del paso del lucillo, el paso de la hélice multiplicado por el factor, por la relación de velocidades. Vamos a ver enseguida. Pues primero esto estoy queriendo indicarles. Han entendido, entonces hay que girar la mesa el ángulo beta, ¿no? Y una vez que ha girado, ¿a qué lado tienes que girar el ángulo, la mesa? Pues si va a ser hacia la izquierda, hacia la derecha, depende del sentido de giro. En este caso, por ejemplo, esto tiene que girar a este lado. Insertar. En este caso, el giro tiene que ser a este lado. Oh, mierda, carajo. Tiene que girar a ese lado, para que al girar a este lado, justamente la hélice avance por acá, ¿no? O sea, entonces, si está girando a la derecha, tú tienes que colocarlo acá. Porque si gira a la izquierda, si esto estuviera girando a la izquierda, ahí está. Si estuviera girando algo así, a la izquierda, si estuviera girando a la izquierda, entonces la hélice debía ser a este lado. Y si tú lo has colocado así, ¿qué va a venir? ¿Qué va a hacer entonces? Va a patear otra vez acá, le va a dar aquí en el costado. Ah, lo va a romper. Lo va a romper la fresa. ¿Se entendió? Entonces, ¿se entendió eso o no? Si esto está avanzando y girando hacia la izquierda, entonces la hélice va a venir, sería algo así a la izquierda. Pero como tú lo has colocado así, entonces, ¿qué va a hacer? Esta parte donde va a patear acá, y en la fila y lo va a romper. Entonces tienes que fijarte bien esto. Primero tienes que fijar, decir, quiero sentido, quiero a la derecha, entonces eso tiene que girar a la derecha. Entonces eso tiene que girar a la derecha para este sentido de hélice. Tiene que girar a la derecha, por eso me fijo acá. Y si va a girar a la derecha, entonces yo tengo que girar también a la derecha la mesa, esta mesa horizontal tengo que colocar de tal manera que, porque la fresa que está aquí no se mueve, ¿no? Lo que se mueve es la mesa. Entonces la mesa tengo que girar de tal manera que la fresa aparezca así, paralelo a esto, para que entre por ahí. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí. ¿Entendieron? Bueno, ahora, ¿cómo se dice A, B, A, C por D? Eso es, vamos a ver, relativamente sencillo. Bueno, aquí tenemos el paso de hélice, o sea, 440 y el paso de lucilla era P era 5 y el K era 40. ¿Está claro? Bueno, ahora esto tenemos que volverlo en el múltiplo ¿qué se llama? De dos divisiones. Y para eso tú puedes hacer, este 440 va a ser 44 por 10, por ejemplo. O puede ser que sea 22 por 22, sale 440, no. O 20 por, ¿cuánto sería 440? Hay que sacar los múltiplos. En 440 puede ser 10 por 40, una posibilidad. La otra es 20 por 20, 400. 22 por 22 es 440. Sí, ¿no? Sería 22 por 22. Aquí 5 por 40 es 200. Para llegar a 200 podrías hacer 10 por 20, por ejemplo. O sea, hay diferentes combinaciones de factores para esto. Y tú vas factorizando de tal manera que multiplicados esos factores te den los engranajes que tienes ahí en la nave, ¿no? En la empresa.
¿Qué 4 engranajes que cumplan esta condición? ¿Se entendió? El que me preguntó quién era. Sí, se entendió. Okay. Por ejemplo, aquí lo que ha hecho es, no me acuerdo. Puesto de 4 Ahí está, ruedas. ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que ha hecho primero es para 440, lo que ha multiplicado es por 10 y por 10 abajo. Si multiplico, dice, por 10 y por 10 abajo, entonces aquí voy a tener 50 por 40 y arriba 44%. Seguramente ellos tienen estos engranajes, 44%, 50%. O lo que podría ser multiplicar por 5. ¿No? 5 por 44, 5 por 4, 20, 5 por 4, no, 5 por 4, 20, 5 por 4, 20, sería 22, sería 220, 220 podría ser, no, con eso, 2200, podría ser 22%, y abajo por 5 sería 25, 25 por 40, otro sería otro juego de engranajes. Tú puedes hacer acá todos los múltiplos, ¿cómo se llama eso? Los factores, factorizar eso y multiplicar entre todos los factores de arriba y abajo sin que esta relación varíe hasta ver qué engranajes tienes vos ahí en tu taller y qué de eso. ¿Se entendió? ¿Sí? Exterior calculado y a un funcionamiento del tren de engranajes, podemos comprobar que el tren seleccionado corresponde al paso de la hélice calculado. Bueno, aquí ha puesto un engranaje loco, ¿no? Para eso, escogemos un agujero. Entonces, lo que ha hecho por acá, dice, Sobre la lira, debemos disponer cualquier número de dientes, 100 dientes. Como el piñón es de hélice derecha, colocamos en el otro eje auxiliar una rueda intermedia de cualquier número de dientes que engrane con la rueda conducida de 44 dientes. esa sería la loca, ¿no? El engranaje loco. Antes de unir el tren con la rueda dispuesta sobre el eje de la mesa, debemos liberar el plato divisor y cerciorarnos que el engranaje de los piñones sea suave y sin choques. Hecho lo anterior, aflojamos la lira y unimos el tren. Colocado el volante del eje de la mesa, comprobamos el sentido de giro requerido. Para producir el giro en la pieza durante el desplazamiento de la mesa, la aguja o pitón de la manivela debe estar introducido en un agujero del plato. Una vez revisado el sentido de giro y el correcto funcionamiento del tren de engranajes, podemos comprobar que el tren seleccionado corresponde al paso de la hélice calculado. ¿Para qué sirve ese tren de engranaje en realidad? El tren de engranaje es para lograr el paso de la hélice, ¿no? O sea, el paso de la hélice es en el engranaje, tiene que girar, ¿no? Tiene que girar en un paso de la hélice. Y aquí abajo tenemos el paso de Lucilio. El paso de Lucilio es 5, el paso de la hélice pues 440. Entonces, ¿cómo nosotros logramos que con el giro de Lucilio lograr que el engranaje gire su paso de la hélice? A través de ese tren de engranajes.
Entonces, por eso es que hemos hecho esos cálculos. Ahora, antes de presar, lo que hay que hacer es a ver si realmente está cumpliendo eso. Entonces, vamos a hacer, si evidentemente una vuelta completa acá de la hélice, o sea, una vuelta completa del engranaje, a ver si realmente se ha avanzado el paso de la hélice. Y eso hay que ver en el carro. Para eso, escogemos un agujero de referencia en el plato fijo del cabezal. Marcamos una referencia en la mesa con respecto a un punto fijo. Desplazamos esta hasta que el husillo del cabezal divisor dé una vuelta completa. De esta manera, el desplazamiento longitudinal obtenido en la mesa debe ser igual al paso de la hélice calculado. Aquí una vuelta completa, es decir, 440 milímetros. Hechos estos ejercicios de comprobación, montamos en el árbol portafresas la herramienta seleccionada para que los dientes del piñón a construir resulten. Aquí está, ¿no? Girar la mesa, el ángulo beta porque este siempre va a ser horizontal, el husillo, el porta herramientas de la fresa siempre va a ser así, eso no se gira, porque se gira esta mesa. Entonces tú tienes que girar la mesa, por ejemplo, si va a ser hélice a la derecha, tienes que girar la mesa a la izquierda para que esto entre ahí, para que girando a la derecha vaya así. Porque si entras este, vamos a decir, no, te va a hacer mierda. Porque al girarlo a la puntita, la va a romper. Y si giras a este lado, y este está girando a la izquierda, peor todavía aquí, lo va a romper. Entonces tienes que girar en este caso a la izquierda para que al girar este queda horizontal, la hélice queda horizontal con la fresa. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, se entiende. No solo del perfil adecuado, sino también con el ángulo de inclinación necesario. El eje de la rueda debe formar con respecto a la fresa el mismo ángulo de inclinación. Esto lo conseguimos girando la mesa o el cabezal universal. En nuestro caso, giramos la mesa 30 grados en sentido contrario al giro de las agujas del reloj, por ser el piñón de hélice derecha. Girada la mesa, procedemos a centrar la herramienta con respecto al eje del material. Recuerde bloquear el carro transversal. Como el número de dientes a construir es 20, el giro de la manivela es de 2 vueltas completas. Por tanto, eliminamos el juego del cabezal divisor colocando... Cuando el número de dientes es un múltiplo entero de la relación de velocidad del cabezal divisor, pues no necesitamos calcular el plato, puede ser cualquier plato, por ejemplo, digamos es 40 la relación de velocidades. Si el número de dientes es 20, entonces tienes que dar 2 vueltas, 40 entre 20 es igual a 2. Entonces puedes utilizar cualquier plato, ¿no? Cualquier plato, tienes que decir 1, 2. Entonces cualquier plato de cualquier división no afecta. No afecta porque tenemos un múltiplo directo. Como referencia, un agujero de cualquier círculo. Hecho lo anterior, seleccionamos y fijamos las revoluciones por minuto y el avance automático si el tren de engranajes lo permite.
Hacemos contacto del material con la herramienta y colocamos en cero el anillo graduado de la consola. Al retroceder el material, se recomienda dejar un buen margen de separación con la herramienta para permitir que se elimine el juego del tren de engranajes antes de iniciar cada ranura. Damos la profundidad de corte adecuada y comenzamos el fresado manualmente. Terminada esta, mermamos un poco la profundidad antes de retroceder el material con el fin de no deformar la ranura. Una vez en el punto inicial, colocamos nuevamente la profundidad, giramos la manivela 2 vueltas, asegurándonos que el pitón o aguja quede bien metido en el agujero del plato. Iniciamos la segunda ranura. Repetimos este proceso hasta terminar el piñón. Cerciórese que las dimensiones de las ranuras sean las calculadas y que la forma del diente sea la adecuada. Recuerde que el fresado de piñones helicoidales es una operación compleja. Por tanto, requiere del operario gran habilidad y cuidado. Bien, a ver algunas otras recomendaciones para el tallado. Y ese es para tallado de cualquier engranaje. Primero que hemos dicho, ¿no? Para la velocidad, para ver a cuánto tiene que girar, tiene que ser en función de la velocidad de corte. La velocidad de corte, saben que es W por R sobre W por R, ¿no? Y W que es 2pi por N dividido 60. R que es, R es el radio de la fresa. El radio de la fresa, ¿no? Acá. Pero es el radio de la fresa. El radio de la fresa. Entonces, con eso tú tienes que hallar la velocidad de rotación a la que debe girar el engranaje. Ahora bien, ¿en qué sentido, a qué lado debe girar la pieza? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Y esto es para todo, no solamente para engranajes, para cualquier elemento de fresado. Hay 2 formas de fresar. Uno es contracorriente y es otra a favor de la corriente. Cuando es en contracorriente, la velocidad del material va para la derecha, como en este caso. La velocidad del material va a la derecha y la velocidad de la herramienta va a la izquierda. Cuando eso es así, entonces aquí entra el filo acá para cortar y el corte, o sea, el arranque de viruta se da por una mezcla entre corte y desgarre, porque a medida que está entrando esta cuña va levantando a esta viruta y esta viruta se va desgarrando por delante. De tal manera que, como ya se está desgarrando por delante, la fuerza que tú necesitas para cortar es mucho menor. Y ustedes, por ejemplo, yo creo que todos han pelado caña, ¿verdad? ¿Han pelado caña de azúcar? ¿Han comido alguna vez? Sí. Sí. Ustedes se han dado cuenta cuán difícil es cortar, meter el cuchillito. Es difícil meter el cuchillito, ¿no? Pero porque una vez que metes el cuchillito, después facilito se pela, ¿no? Se desgarra fácilmente, ¿sí o no? Sí. Sí, esa es la diferencia. Entonces, cuando tú haces así, es que se va desgarrando y por lo tanto la fuerza de corte es mucho menor. Que si está a favor de la corriente, porque si está a favor de la corriente, es decir, la velocidad del material en ese sentido, y también
la herramienta en este sentido. El arranque de viruta es por corte puro y, la fuerza que te necesitas para cortar es mucho mayor. Es lo mismo, acuérdense de la caña. Para empezar el primer corte, tú necesitas mucha fuerza para penetrar esa cascarita. Porque una vez que penetra, eso es corte puro. Pero una vez que penetras, el cuchillo corre rápidamente porque se va desgarrando. Es lo mismo acá. Entonces hay que fijarse bien el sentido el sentido de giro de la herramienta. Siempre debemos hacer, siempre para desbastados, debemos fresar en contracorriente. Siempre. ¿Cuál es la ventaja de esto? Las fuerzas de corte son muy bajas. ¿Cuál es la desventaja? Que al igual que en la caña, el material en la caña queda lisito, esta parte de aquí, lo que has pelado, o queda rugoso. Hola. Rugoso. Rugoso. Acá también queda así. El acabado es bastante rugoso. En cambio en este, si bien la fuerza de corte es muy elevada, pero queda brillando, mucho más fino. Entonces, si nosotros en operaciones de desbaste siempre hay que ir en contracorriente, porque sacas grandes espesores de viruta, ¿no? Y la fuerza con pequeñas fuerzas de corte. Pero va a quedar medio áspero, rugoso. Entonces, última pasadita solamente de centésimas así de espesor, puedes hacerlo en favor de la corriente, eso es, pero para ya darle una pulidita, no pulida, no es pulida, pero para darle un acabado fino. Pero siempre, por lo general, casi no se usa, como te digo, solamente en casos muy excepcionales para darle un acabado fino, se le da la última pasadita a favor de la corriente. Después siempre debes hacer en contracorriente. ¿Qué significa esto? Que en tu fresadora, si este está yendo hacia allá, este tiene que estar girando algo así. No puede girar algo así. Algo así no puede girar a la izquierda. Si está avanzando a la derecha, este no puede girar a la izquierda. Tiene que girar a la derecha. Esto es tan importante, muchachos, que sabes que ya no vamos más al paso. Hasta hace unos 10 años atrás, los elementos 2 iban y hacían prácticas en el paso, porque ahí se pagaban todo y les permitían, se tenían lindas máquinas para que hagan engranajes, la práctica de engranajes. Los pelotudos, disculpa por haberse dicho, puta, N veces, pues se van a fijar esto, se van a fijar. ¿Qué ha pasado? Bueno, esta es la fresadora, este es el eje porta herramientas, ¿no? Aquí está la fresadora, aquí está la fresa. ¿Qué ha pasado? No me han hecho caso, porque le han tirado a mí de la favor de la corriente, entonces apenas, y le han dado 3, 4 décimas, o más, que casi 4 milímetros de una sola pasada le estaban tirando. Seguramente lo estoy pensando, ¿no? Pero lo que me ha dicho es que te van cagado. Entonces, tanta fuerza ha hecho que se ha doblado. Se ha doblado el porta herramientas. Cagamos. Lo hemos jodido por siempre esa fresadora. No sé si habrán vuelto a comprar, qué mierda, pero querían hacer descargo. Vinieron a hablar conmigo, porque yo no les he dicho que vayan al paso, yo les he dicho que donde sea que hagan. Esto se hace mierda, o se rompe la fresa, o puedes joderlo el árbol. Entonces, hazme caso, acordate siempre en contracorriente. ¿Entendió? ¿Aló? Sí, Hable, pues, ¿con quién estoy trabajando? Con Josué, creo. ¿Con quién estoy trabajando hoy día? Voy a trabajar, me voy a decir con Laura Arias. ¿Estás ahí? Laura, ¿estás? La bruja ni siquiera está ahí. Nicole, ¿estás? Sí, aquí estoy. Entonces, cuando yo pregunte, tú me vas a contestar. Está bien, Inge. Bueno, entonces, eso. Siempre hay que trabajar en contracorriente. La otra, hay que quemar holguras.
¿Qué significa uso? Cuando nosotros estamos fresando, aquí, ¿te has fijado? Aquí hay un montón de engranajes, ¿no? Estos engranajes tienen holguras entre diente y diente, no son exactitos. No son exactitos. Lo mismo que acá ocurre aquí adentro, es un montón de engranajes. Un montón de engranajes que están aquí adentro. De tal manera que cuando yo giro, por ejemplo, a la derecha, esa holgura se come, ¿no? Se come. Cuando yo le digo, volver tantos grados, digamos, si digo, gira tantos grados a la derecha, al husillo, entonces cuando choca esto, realmente gira los 40 grados. Si yo quiero volver ahora exactamente al cero de los 40 grados, yo aquí nomás me fijo y giro otra vez al mismo tiempo solamente los 40, para volver a cero, ¡zas! Giro hasta cero. ¿Va a volver a cero realmente o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí había holguras. O sea, si bien esto va a girar, voy a hacer girar a los 40 grados, pero aquí no va a girar, no va a volver exactamente a su punto inicial. ¿Por qué? Porque aquí hay holguras. Entonces, a eso es lo que se refiere. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú has fresado, digamos, has subido aquí, ¡zas! Aquí es la cosa. Has subido, digamos, estabas en cero acá, dices, voy a subir 40 de un solo paso. Voy a hacer 4 milímetros. Subes aquí, 4 milímetros. Subes, entonces fresas. Si vuelves sin bajarlo, cuando este vuelva, y esto ha quemado holguras a la derecha. Cuando gira, si vuelves sin bajar, y haces girar aquí nomás a la izquierda para que vuelva, no va a volver exactamente por el mismo canal, porque aquí había holguras. ¿Qué va a hacer? Lo va a ensanchar, lo va a joder la hélice que has hecho. O sea, lo va a joder. Entonces tienes que bajar, bajar, volver, pero no tienes que volver a cero solamente. Es decir, ¿qué es volver, bajar? Es hacer girar esto, ¿no? Hasta donde has empezado sería hasta cero. Si solamente haces hasta cero, aquí adentro los engranajes no han vuelto hasta cero. Van a quedar un poquito, han vuelto, es decir, se han quedado con una holgura más. Cuando hagas el próximo diente, para el próximo diente, midiendo desde ahí nomás otra vez los 4 milímetros, no va a cortar ya los 4 milímetros, va a cortar menos porque no has quemado la holgura. Pero lo que tú tienes que hacer es, cuando tú tienes que bajar más allá del cero. Es decir, más allá del cero para quemar holguras. Y de ahí otra vez va a venir y empezar otra vez del cero. Y otra vez, ¿me has entendido? Y cuanto las herramientas son más viejitas, peor, tiene más holguras aquí adentro y aquí. Y les digo, pero aún así con herramientas más viejitas, si tú quemas holguras tanto aquí como aquí, te va a ir bien. Porque después, ingeniero, porque unos engranajes me traen los locales de elementos 2. Ingeniero, es una macana vieja y después esto. Yo te demuestro que con ese viejo voy a sacar exacto. Haz así, y vuelven a traer realmente bien. Ah, sí tienes razón. Entonces, la forma de trabajar es si por ejemplo voy a hacer en 3 pasadas. Mami. Si voy a hacer en 3 pasadas, por ejemplo, digo H1, H2, H3. Entonces yo primero hago la pasada con H1. Subo H1, preso. Tengo que bajar, aquí está el 0. Aquí está el 0. Entonces yo, antes del 0, empiezo y ahí paso por el 0. Y de ahí subo H1.
fresa, bajo, antes del cero, no solamente antes del cero, para venir acá y otra vez girar a derecha, desde aquí otra vez H2, voy a hacer en 3 pasadas, H2, fresa, bajo antes del cero, subo H3, bajo, vuelvo, subo. ¿Se entendió? Bruja, Sí, ¿se entendió? y sí, pero tenía una duda, porque en el mecanizado de los engranajes que son rectos, hacían unas líneas guías y en estos helicoidales no hicieron las líneas guías. ¿Se debe a estas holguras, Inge? O sea, en todo tienes que hacer esto. En todo, ya sea para helicoidales, para rectos, para tornillos, en cualquier tipo, incluso en fresado normal, en fresado plano, lo que sea, siempre tienes que hacer esto, siempre tienes que quemar holguras. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bueno, esos son los pasos. Y con eso entonces se fresa. Bien. Con esto habríamos terminado entonces engranajes helicoidales. ¿Hay alguna consulta sobre engranajes helicoidales? Bueno, vamos a ver un videito más ahora sobre lubricación. Y esto. Aló. Hola. Estoy en clases. Ya. Bueno, pues yo creo que con esto ya basta, ¿no? Aquí ustedes pueden ver uno que es sobre lubricación, donde también te dicen las ventajas, desventajas de los engranajes helicoidales, etc. Nosotros vamos a continuar. Ahí está bien. Bueno, vamos a ver ahora los engranajes cónicos. Los engranajes cónicos, cuya función sirve fundamentalmente, la función principal de estas es para cambiar la dirección del movimiento. Nosotros hemos visto hasta ahora para engranajes paralelos, ¿no? Para ejes paralelos. Muchas veces se necesita nosotros transmitir movimientos en ejes que se cruzan o que se cortan. Es decir, en ejes a 90 grados, a 120, a 70 grados. Necesitamos hacer eso. Entonces, para eso podemos utilizar los engranajes cónicos. Los engranajes cónicos. Aquí en nuestra primera vista acá. Acá, por ejemplo, necesitamos cambiar que entre por aquí o que entre por acá. Supongamos que entre por acá la transmisión y necesitamos que salga a 90 grados. Para eso se utilizan los cónicos, o entre por acá y necesitamos que sea algo así, para 90 grados. Entonces, para eso es este engranaje cónico. Y esos son los cónicos. Bueno, ¿cómo son? Hay cónicos de dientes rectos, que son en la cual los dientes son paralelos al cono. Así, paralelos. Los son helicoidales en la cual es helicoidal en relación al cono. Es igual que los cilíndricos helicoidales, aquí hay cónicos helicoidales. Hay los de cerol, que llaman, que tienen un perfil especial, que son el espiral, y tenemos los hipoidales. De estos, los más utilizados normalmente son los helicoidales y el cerol. El cerol, vamos a ver, porque en pequeños espacios, o sea, este necesita mayor espacio que este.
Entonces se utiliza dependiendo nuevamente de la velocidad, los más fáciles, perdón, costos versus confort, ¿no? Por el costo, el más barato de todos, ¿cuál es? Es el engranaje cónico recto. Por el confort, pero ¿cuál es el problema? Que genera mucho ruido, arriba de 400, 500 RPM. En ese caso, tú utilizar, puede ser cualquier helicoidal, cerol o hipoidal. Ahora, en función del espacio hay algunos que ocupan menos espacio que otros. Por ejemplo, el cerol ocupa mucho menos espacio que este. Y este todavía mucho menos espacio porque este está desplazado. Acá los ejes acá que se cruzan están no concéntricos, estos no son concéntricos, pero se cortan en el mismo eje. En cambio aquí los ejes son desplazados, aquí está el uno y aquí está el otro. Y esto es todavía mucho más, el espacio es mucho menor, el espacio que ocupa. Bueno, los más simples, es decir, son los engranajes de dientes rectos, en la cual los dientes convergen en un mismo punto. Son fáciles de fabricar, son ruidosos y se utilizan en transmisiones antiguas y lentas. Las características geométricas. Bueno, en este caso ya no se habla de diámetro primitivo o de cilindro primitivo, sino de cono primitivo, ¿no? Aquí va a haber ya un cono exterior, un cono primitivo y un cono interior. Va a haber un diámetro menor y un diámetro mayor. Y fíjense, como los dientes tienen que concurrir en el mismo punto, entonces la altura del diente es variable. Y también el espesor del diente va a ser variable. Y el espacio entre diente y diente también va a ser variable, no va a ser constante. Y nosotros habíamos dicho que el módulo representa el tamaño del diente. Y como vemos que aquí el tamaño del diente aquí es más pequeño y aquí es más grande, por lo tanto el módulo también es variable. Por lo tanto hay un módulo menor y hay un módulo mayor. Ahora bien, ¿y cuál se normaliza? El módulo mayor. Si tú dices módulo igual a 4, ¿a qué te refieres? Al módulo mayor, ¿no? Entonces, si quieres hallar el módulo de un engranaje cónico, ¿qué tienes que hallar? Tienes que hallar el módulo mayor. ¿Cómo? Mides el diámetro exterior, como hacemos siempre, el diámetro exterior, sobre el número de dientes más 2, ese es el módulo. ¿De acuerdo? Y este es el que se mide también, este es acá hay, como hay un cono exterior, un cono primitivo y un cono interior, también hay un ángulo de cono exterior, ángulo de cono primitivo y ángulo de cono interior. Bien, por otra parte, acá, acá atrás, no puede ser los engranajes, o sea, este diente tiene que ser, acá atrás, mejor dicho, hay un cono, se llama cono complementario. O sea, no puede ser un engranaje así, algunos técnicos fabrican así. Fíjense en la cual esto es así, puntiagudos. Cuando sucede esto, acá no engranan bien, uno va a estar más grande y el otro va a ser más pequeño. Aquí va a haber una esquina que no funciona bien, porque estas generatrices son diferentes. Entonces, para que esto no ocurra, para que acá en la esquina del corcho no quede una especie de grada entre ellos, lo que se hace es generar un cono complementario. Ese es el cono complementario. Acá se genera, joder, mierda. Puta mierda, un cono complementario ahí. Ahí que va a cortar a estos, a los dos engranajes, va a cortar acá, de tal manera que
ahí sí va a haber un engrane total, aquí va a terminar realmente en la esquina, entonces los engranajes cónicos van a ser así, así y así. Y también se corta no solamente acá, para que no ocurra lo mismo acá, esta esquina, lo mismo se hace hacia ahí. Ahí, entonces también hay un cono complementario menor. Este se llama el cono complementario menor, porque este sería un cono aquí, ¿no? Algo así, así. Hay un cono complementario menor y hay un cono complementario mayor, en la cual son perpendiculares. Este cono complementario es perpendicular a este cono principal. ¿De acuerdo? Entonces, este es el cono complementario, este de acá, fíjense, este es así, y acá, paralelo, también esto acá. De tal manera de que el diente va, el engranaje cónico va a tener esta forma. Va a tener esta forma. ¿Se entendió? Sí, Bien. Bueno, aquí está el diámetro primitivo, tal. Eso no es. Se tendría que entrar con elementos 2 para explicarles con más detalle. ¿Vale? Pues lo más importante es, ¿cuál es la función principal de los engranajes cónicos? Cambiar la dirección de movimiento. Ella puede ser en 90 grados, 120, 110, 70, 80, lo que sea. ¿Cuál es el que más se utiliza? 90 grados. ¿Qué tipo de engranajes cónicos hay? Hay engranajes rectos, hay helicoidales, hipoidales, cerol, etc. El engranaje cónico recto es el más fácil de fabricar, es el más barato, pero el problema es que es muy ruidoso. ¿Cuándo vas a utilizar? A bajas velocidades. A altas velocidades, ¿qué vas a utilizar? Cualquiera, el cerol, el helicoidal o el hipoidal. Cualquiera de esos. Ya, bien. Entonces, eso. Ahora, dentro de las cosas, a ver, aquí tenemos, ya no hablamos de cilindros o de círculos, hablamos de conos. Tenemos cono primitivo, cono exterior, cono interior. ¿Cómo es el módulo? El módulo es variable. ¿Por qué es variable? Porque el tamaño del diente va variando. Y entonces tenemos un módulo menor y un módulo mayor. ¿Qué se normaliza? Siempre el módulo mayor. El módulo mayor. Luego hay un cono complementario. ¿Para qué sirve el cono complementario? Para delimitar la longitud, la longitud o el diámetro mayor, para delimitar el diámetro mayor del cono principal, para que no queden así gradas en casa. Tiene que ser perpendicular al cono principal. ¿De acuerdo? Eso es engranajes cónicos. Lo básico de los básicos, ¿no? Lo básico de los básicos. Estamos hablando de lo más básico. Estamos hablando de lo más básico. ¿De acuerdo? Bueno, la relación de velocidades. ¿Cómo se halla la relación de velocidades? La relación de velocidades en un engranaje helicoidal es igual que un engranaje recto. Z2 sobre Z1. Acá en los engranajes cónicos también es Z2 sobre Z1. Solo que ahora sí, esto sí es importante. El ángulo primitivo, el ángulo del cono primitivo, depende de la relación de velocidades, porque la tangente de delta 1 es D sub 1 sobre L y la tangente de delta 2 sería D sub 2 sobre L. Entonces, de tal manera que la relación acá, no sé, tangente de delta 1 va a ser D sub 1 sobre 2, sería este M por Z1 y este M por Z2 y se te va. Y te queda que tangente de delta 1 es Z1 sobre Z2. Y Z1 sobre Z2 es el inverso de la relación de velocidades. Quiere decir que para la relación de velocidades I igual a N1 sobre 2, Z2 sobre Z1 es tangente de delta 1. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo de presión depende de la relación de velocidades. Les voy a dar un ejemplo, a ver ustedes qué dicen. Vamos a ver. A mí me tocó esto. O sea, el primer trabajo que hice, siempre cuento así, para que no lo suceda eso, a mí me ha tocado así, y le he tenido que pagar, o sea, nosotros asesorábamos, les decía, a la pequeña empresa, en Apimec, yo tenía ingenieros a mi cargo, que yo era el gerente, y teníamos varios ingenieros mecánicos a mi cargo, que éramos los ingenieros de la pequeña empresa. Ellos venían y nosotros hacíamos sus cálculos de todo tipo de máquinas, de estructuras, etcétera, para que ellos fabriquen. Entonces una vez vino don Lucho
Me acuerdo de don Luchito, que en paz descanse, y nos dijo esto. Bueno, tenía que ser un módulo, que me acuerdo siempre, módulo igual a 5. Un engranajecito grande. Engranajecita grande. Tu relación de velocidades tenía que ser 4:1. 4:1. Su ángulo de presión, insertar ángulo de presión era 20 grados. Igual 20 grados. Igual a 20 grados. Joder, mierda. 20 grados. 20 grados. Bueno, eso tenía que fabricar. Entonces el viejito había ido al Pantacatu y se compró un engranaje con Z1 igual a 21 dientes. Se trajo un engranaje 1, nos trajo así, engranaje Z1, 21 dientes. Todo así, el engranaje 1. Entonces, ¿qué le hicimos nosotros? Por favor, ingeniero, pues calcúleme pues para el engranaje 2 no se puede hacer, ya tengo aquí uno lindo, piñón, muy baratito, me ha costado. Ya, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos hallado su delta 1, hemos medido el delta 2, etcétera, un montón de cagaditas que hay que hacer todavía. Y hemos establecido que el ángulo delta 1 delta 1 hemos visto que era, de acuerdo, 27 grados. 27 grados. ¿No? Este ángulo del cono principal hemos calculado era 27 grados. Entonces, este era el engranaje 1. Este era engranaje 1, el que trajo. Entonces, en función de eso, directamente hemos calculado, ¿no? Para el engranaje 1, como módulo 5, engranaje 1, igual todo. Para el engranaje 2, ¿qué hemos hecho? Y aquí la relación debía ser 90 grados. La sumatoria. Ángulo. Aquí, ángulo entre ejes igual a 90 grados. Ese era. Entonces, para el engranaje 2, ¿qué hemos hecho? Fácil. Engranaje 2 dice, a ver, si Z1 tiene... Si Z1 tiene 21 dientes, bruja, ¿cuánto tiene que tener el Z2? Si la relación es 4:1. Bruja, ¿estás ahí? Sí, en qué momento estoy calculando. ¿Qué cosa vas a calcular, bruja? Si Z1 es 21 y relación es 4:1, ¿cuánto es Z2? Bruja, ¿qué cosa estás calculando? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 84 y ¿sí? Claro, bruja. Sería 4 por 21. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. Lo que vas a calcular. Y el delta 2, bruja, ¿cuánto sería? Si la sumatoria es 90 grados y esto es 21 grados, ¿cuánto sería delta 2? Bruja. Joder, bruja. ¿Estás ahí? ¿Cuánto sería, bruja? Si aquí es delta 1, es 27 grados y la sumatoria entre este y este sería delta 2, ¿no ve, bruja? Sí, sí, sí. ¿Cuánto sería? Si esto es delta 1, si esto es delta 1, 21 grados, 27 grados, ¿cuánto sería delta 2? 63, sí. 63 grados. Bueno, eso hemos hecho. Ha ido, aquí está, en general, aquí está, y claro, después solo hemos hecho el ángulo del cono complementario, ¿no? Entonces se dice el ángulo del cono complementario, el diámetro exterior de las alturas, todo, pues esto es lo básico. Eso es lo básico. Anda,
Mierda. Al día siguiente vuelve con los dos engranes. Ingeniero, ¿qué sabe qué clase de ingeniero tiene usted? Mira lo que me lo ha hecho. A la mierda, así habla, ¿no? A la mierda, me tienen que pagar. Yo no voy a estar gastando esta abogada, me tienen que pagar. Salió mal, no funciona. ¿Cómo no va a funcionar? Trae, justo agarrando, llamo ahí a mis ingenieros, digo, puta, ¿qué ha pasado? Puta, me dio especialmente no funcionaba, oye, no daba, no, mierda, no estaba a 80 grados, a los 90 grados. Pero ¿cómo hacer? Pusimos el sartén a 20 grados. ¿No? Puta, no daba, oye. Mierda, se montaba el uno al otro, hijas de algo se han equivocado, mierda, revisa. Puta, yo dije, puta, el ingeniero está bien, todo está bien, todo hemos revisado ya todo. A ver, trae, puta, reviso todo, digo, y revisando la bibliografía, porque mis profesores no me enseñaron esto a mí. Ojalá me hubiera enseñado así como yo lo estoy enseñando a ustedes, no hubiera cometido ese error. Entonces, ¿qué hay aquí? Me dice, hijas de... No, pues. Es que delta 1, el ángulo de delta 1 es función de la relación de velocidades. ¿No? Es decir, para 4 a 1, tangente, ¿cuánto sale? Tangente de 4 a 1, ¿cuánto sale? Sería el inverso de tangente, sería tangente de 1 sobre 4 delta 1, ¿no? ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, lo correcto es lo que estaba mal. Lo correcto sería que el delta 1, es decir, del engranaje 1, delta 1, para 4 a 1, ¿cuánto debería valer? $14,03. 14,03. El delta 1 debería valer, para esta relación debería valer 14,3, en ese caso delta 2, cuando menos 90, ¿cuánto es brujo? Aproximadamente 75,9. 75,9. Puta. Claro, entonces no va a dar. No va a dar. Con este delta 1 y entonces no va a dar. Delta 1 debería ser más. Para esta relación de 4 a 1, para este ángulo de 27 grados, la relación sería inversa. A verás ahora tangente de 27 grados. 1 sobre tangente de 27 grados. ¿Cuánto sale? 1 sobre tangente. 1,96. ¿Ah? 1,96. 1,96. Es decir, este ángulo, 1,96, debe ser casi cerca 2 a 1, ¿no? Entonces, este engranaje que se compró era para una relación de transmisión de 2 a 1. No era para una relación de transmisión de 4 a 1. Entonces, pues, por más que haga lo que haga, no va a dar, no iba a dar. ¿Por qué estamos utilizando mal el concepto? Pues, por lo tanto, para cada relación de velocidades, solamente hay un par de engranajes con delta 1 y delta 2. No puede ser cualquiera. Solamente hay un par. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Inge, ¿cómo es que solo teniendo un engranaje lograron calcular el delta 1? El delta 1, mide después en el engranaje. El O delta sea 1 que mide. solo lo han medido, Inge, y eso lo han Claro, utilizado para el 2, ¿no? claro, hemos medido acá, ¿no? Hay forma de calcular, pues tangente de delta 1 es igual al diámetro externo dividido esto, dividido la generatriz. Aquí hay formas, pues. Hay fórmulas para que te permitan hallar el delta 1 a partir de un engranaje cualquiera, ¿no? Se dice, midiendo esto, midiendo la longitud, tú hallas. No sé si está por acá. Delta. Alfa.
Hay fórmulas. Hay fórmulas que te permiten calcular a partir de midiendo este valor, el diámetro exterior mayor, el diámetro exterior menor, midiendo la longitud. Entonces tú, por trigonometría, hallas el ángulo. Entonces hemos calculado este ángulo, hemos hallado, hemos medido este ángulo. Y en función de eso hemos diseñado el otro. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora ¿Todos sí. han entendido? ¿Sí o Sí, no? ingeniero. Sí, Inge. Inge. Entonces, que no les ocurra eso. Pues, si no, hemos tenido que pagar. Entonces, pues, hemos tenido que comprar otro material. Claro, él nos ha cobrado el trabajo, pero el material nosotros hemos tenido que pagar. Un chip que ha habido de error. Hemos tenido que asumir eso. Bueno, entonces, por lo tanto, los ángulos del cono principal están en función de la relación de velocidades. Y reitero, para cada relación de velocidades hay solo un par de ángulos del cono primitivo que cumple con esa condición. Y esta es la fórmula, ¿no? Y tangente de delta 1 y delta 2 sería 90 menos 1. Cuando la sumatoria de ángulos es mayor a 90 grados, esta es la fórmula para tangente de delta 1 y para tangente de delta 2. Y cuando es menor a 90 grados, también hay otras fórmulas. ¿De acuerdo? Bueno, fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan? Fuerzas actúan, bueno, pero para eso vamos a quedar en un rato. Descansar, voy a atender algunas cositas. Vamos a quedarnos ahí un rato, ¿ya? ¿Está? Descansen un Está rato. bien, che. Bueno.